Hola, hola, podcasters. Les traemos un capítulo de terror aquí en la zona oscura. Les habla su amiga Lina Mary Cáceres y la historia que a continuación vamos a hablar es sobre el monstruo de Denver y su nombre es Chris Watts. Este caso paralizó al estado de Colorado, en Estados Unidos y por no decir a todo el mundo, ya que es una de las historias más conocidas y escalofriantes que podamos escuchar. La siguiente historia es sobre el caso verdadero de Chris Watts y los crímenes que cometió contra su esposa y sus dos hijas, matando así a su entera familia. Bueno, la historia comienza así. Shannon tenía una empresa multinivel y ese día fue a Arizona. Era uno de los tantos que tenía que hacer para cumplir con su trabajo. Ella y su esposo Chris Watts tenían dos hijas llamadas Bella, de 4, y Celeste, Catherine, de 3 años, que la llamaban Sissy, y un hijo en camino. Para ese entonces Shannon estaba embarazada de 15 semanas y Chris Watts trabajaba en una empresa petrolera llamada Anadarko. En esa madrugada, en el camino del aeropuerto a su casa del 13 de agosto del 2018, Nicole había notado que Shannon no se sentía del todo bien. Nicole era la mejor amiga de Shannon. Entonces le dijo que el día siguiente, luego de llamarla, podrían ir al ginecólogo y ver cómo está el estado de su embarazo. Pero luego, al día siguiente, Nicole, la mejor amiga de Shannon, la llamó muchas veces y Shannon nunca respondió, ni a los mensajes ni a las llamadas. Se había comunicado con Chris y le preguntó por Shannon también, pero él le dijo que tampoco no sabía dónde estaba su esposa y como no obtuvo ninguna respuesta, fue a revisar su casa para ver si estaba Shannon. Pero al tocar el timbre de la casa, nadie respondía, por lo que Nicole, la amiga de Shannon, llamó a la clínica donde iba a hacerse un chequeo de su estado de su embarazo, por lo que también le dijeron que en la cita programada no había asistido Shannon. Nicole, alertada sabiendo que Shannon sufría de lupus y diabetes, pensó que estaba inconsciente y se había desmayado dentro de su casa. Al llamar a Chris Watts para decirle que iba a llamar a la policía, y este le dijo que no llamase a la policía y que en unos minutos llegaría a su casa. Entonces Nicole llamó a los amigos y familiares de Shannon para ver si estaba con uno de ellos, por lo que nadie había visto a Shannon. Shannon era una de las personas que utilizaba las redes sociales, era muy activa en Facebook, donde subía especialmente los episodios de su vida, para así tener a las personas contactadas con ella y su empresa por los productos que ella vendía. En ese día no había publicado nada, por lo que les resultó muy sospechosos a las personas más cercanas a ella, que no publicase nada y que no sabían dónde estaba. Es ahí cuando Nicole decidió llamar a la policía. Y dijo esto. How you guys doing? What's that? Yeah. How you been? Hi. You're Nicole? Yes. What's going on? So my friend, we were out of town for a business trip this weekend. All right. And I dropped her off at 2 o'clock this morning. She's 15 weeks pregnant. She wasn't feeling well. And she had a doctor's appointment this morning at 9 and I told her... Bueno, básicamente les había dicho la amiga de Shannon a los policías de que no habían visto a su amiga dentro de la casa y tampoco salir de ella. Entonces no obtenían las llamadas ni tampoco los mensajes. Y al que había llamado a su esposo, Chris Watts, tampoco había visto a su esposa. Y que ella estaba embarazada de 15 semanas. Primero analicemos el comportamiento de Chris Watts, que cuando la policía le llamó a Watts, le había dicho para romper la puerta, pero este dijo que no podía romper la puerta, por lo que estaba en camino, y Nicole, la amiga de Shannon, se percató de las zapatillas y su celular estaba dentro de su casa, ya que particularmente Shannon siempre tenía a la mano su celular y salía con las mismas zapatillas, y eso le pareció aún más raro. Y sabía completamente la actitud de Shannon de cómo era, pero al entrar la policía con Chris Watts, que ya había regresado a la casa,
Hizo una inspección de la casa y dio una teoría de cómo podría haber sido la desaparición de su esposa. Lo que había dicho la policía, que habían tenido una pelea y posiblemente ella había agarrado a sus hijas y se había ido muy lejos de la casa. Pero Watts no se dio cuenta que había una cámara que su vecino tenía y que apuntaba a su garage. Se veía todos los movimientos que él había hecho. Según él, le había dicho a la policía que se había ido desde las 6 de la mañana a su trabajo. El 16 de junio, 2 meses antes de la desaparición de Chanang, ella había posteado una foto de su ecografía, de su bebé que aún estaba por nacer, y que había escrito que Chris Watts era el mejor papá que podíamos pedir. 2 meses después, él dio una entrevista a los medios de Colorado diciendo que Chanang estaba posiblemente desaparecida, pero había dejado de entrever que él no tenía nada que ver con su desaparición. Por lo tanto, había dicho delante de las cámaras de los medios de Colorado, diciendo esto a Chanang, de que si es que podrías regresar con las chicas y que sentía un vacío en la casa. Totalmente desconsolado, y había hecho creer a los medios y sobre todo a la gente de que su esposa verdaderamente estaba desaparecida. Por lo tanto, se puede ver unos rasgos ahí en la misma cámara, por lo que algunos psicólogos dicen, por ejemplo, uno de los rasgos que hizo, uno de los gestos, quiero decir, que hizo es morderse los labios. Por lo que los psicólogos lo nombran, que estaba intentando reírse, y que eso hablaba de las mentiras que estaba diciendo delante de las cámaras y que por lo que los medios le creían en ese entonces. Y también que en un momento estaba hablando de sus hijas y no había dicho el término mis hijas, había dicho el término las niñas, por lo que eso se dice, según los psicólogos, un desapego emocional, que no sentía mucho cariño por sus hijas. Luego ya en la cámara Hessel, él admite tener una amante llamada Nicole Kessinger, que tenía como contacto, pero también los policías se informó de lo que tenían. La policía analizó la computadora de Kessinger, donde ella había googleado cosas como vestidos de bodas mientras 2 horas, y también había visto los perfiles de Chanang y Chris Watts. También había buscado esta amante de él, que se llamaba Nicole, también como casarse con amantes, cosa que había alertado a la policía pensando que ella era una de las sospechosas. Encontró eso en la computadora de la amante de Chris Watts. Luego la policía y los confiscadores hicieron que Chris Watts se someta a un detector de mentiras. Falló en todas las respuestas, por lo que los investigadores presionaron a Watts para que pueda admitir su verdad, pero él admitió solo tener un amante, que solamente estaba metido en una relación en donde Chanang, su ex esposa, no sabía, y que había mentido esto en un inicio en el polígrafo de mentiras, por lo que admitió su culpa. Luego en la cámara Hessel delante de su propio padre, que había matado a su esposa. Luego de haber admitido su culpa, que había matado a su esposa y a sus 2 hijas ahorcadas, y es porque decidió matar a su esposa, diciendo otra mentira más, que había matado a su esposa porque había visto que su esposa había matado a sus hijas, y luego llevó los cuerpos a 2 tanques de petróleo por separado, poniendo a las niñas en cada una de ellas. Eran 2 tanques de petróleo en donde él trabajaba. En la empresa en donde él trabajaba tenía una planta de petróleo, en donde ahí había puesto a sus hijas y a la esposa enterrada en una fosa que él había creado. Luego de admitir su culpa, en noviembre de 2018 se declaró culpable de 9 cargos criminales, incluido el asesinato
La terminación ilícita de un embarazo en donde su ex esposa tenía 15 semanas y la manipulación de un cadáver. Fue condenado ese mes a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Según los informes policiales, el cuerpo de Chanan tenía señales de violencia únicamente en el cuello y la autopsia confirmó que el saco amniótico que contenía el feto sobresalía de su área vaginal. En cuanto a Celeste, a su hija menor, dijo que no podía creer lo fácil que puede dejarla caer por el agujero y dejarla ir. Según él, había escuchado el sonido que causó cuando ella golpeó en el aceite. Se refirió a su hija menor. Esto considerando el crimen más inhumano y cruel, según el juez de sentencia del caso. Watts asegura que asesinó a toda su familia para poder vivir con Nicole Kessinger, con quien había iniciado una relación sentimental hace 2 meses, antes de cometer el crimen. Asegura que todavía ama a su amante, pero considera que no estaría en prisión si no fuese por ella. Bueno, reveladores e impactantes confesiones de este asesino, que no se podía creer. En realidad, nadie de la familia pudo creer que una persona así pudiese matar a toda su familia. Todos lo veían a Chris Watts como un padre ejemplar, sobre todo un esposo que era muy acompañante en realidad con Chanan. Eran de arriba para abajo, como que eran muy juntos, y sobre todo por los posteos que hacía Chanan en el perfil de Facebook. Totalmente se veía una familia perfecta, una familia como esas que no tenían ninguna pelea, y sobre todo tenían 2 hijos y uno que iba a venir, y que supuestamente eran una familia perfecta. Entonces, saquemos nuestras conclusiones, que no sabemos con quiénes realmente tratamos. Esta es una historia que da que hablar totalmente, sobre todo en aquellas familias perfectas que vemos que son perfectas, pero no lo son. Entonces, en particular, este tipo de casos, en realidad, a mí me fue como muy extraño, porque matar a las hijas y sobre todo a toda tu familia es algo que no se puede explicar y tiene perdón de Dios. Bueno, amigos, aquí le dejo este episodio. Espero que les pueda escuchar completa, y también pueden verlo en Netflix como El monstruo de Denver. En realidad, mis sinceras condolencias a esa familia. Espero que la escuchen completa y también que se suscriban al canal. Le habló su amiga Lina Mary Cáceres. En Instagram me pueden encontrar como Lina Mary Cáceres también. Y hasta la próxima con otro capítulo aquí en De la Zona Oscura. Bye bye.